Muy bien. Eh, bueno, entonces, lo que habíamos más o menos, bueno, que estuvimos platicando el viernes, es que estábamos checando un ejemplo de espacio vectorial real referente a las sucesiones de números reales, ¿verdad? Y entonces les comentaba que estas sucesiones de números reales se pueden ver formalmente como un tipo particular de funciones, perdón, funciones de dominio del conjunto de los números naturales, ¿sí? Y codominio el conjunto de los números reales. Entonces, decíamos que, vistas así las sucesiones, podríamos ahora considerar el conjunto precisamente de todas las funciones de n en R. Es otra forma, es otra forma de ver a las sucesiones de números reales, otra perspectiva. Esta perspectiva nos va a dar la pauta para poder estudiar otro tipo de, otros ejemplos, mejor dicho, otros ejemplos de espacios vectoriales que generalizan a este espacio vectorial particular. Entonces, con f entre paréntesis n, r, establecimos con esta notación pues el conjunto de todas las funciones de n en R, es decir, de dominio el conjunto de los números naturales y codominio el conjunto de los números reales. Y establecimos, inmediatamente después de definir este conjunto, dos operaciones, una suma de funciones de dominio n y codominio R. Aquí está el simbolito para la suma de estas funciones, las funciones A y B, estamos tomando a y B en este conjunto, en el conjunto de funciones de n en R, y pues aquí estoy definiendo precisamente la regla de correspondencia, ¿verdad? Tomo un número natural arbitrario que lo escribo como n minúscula, y ¿qué es lo que le va a hacer la función a más b a ese número natural n? Pues lo va a mandar a la función a evaluada en n, este más de aquí es el más de los números reales, ¿ok? Este más de aquí es el que estamos definiendo y este más de aquí es el más de los números reales. Hay que notar la diferencia. Entonces es a evaluado en n más b evaluado en n. La función a evaluada en n más la función b evaluada en n. Entonces esto está representando la regla de correspondencia de esta función que estamos definiendo en este preciso momento. Luego, pues, de manera análoga, o bueno, continuando con esta idea de tener presentes dos operaciones para un conjunto, de tal modo que ese conjunto, acompañado de estas dos operaciones, sea un espacio vectorial real, pues definimos el producto de un número real lambda por una función a, ¿sí? De tal modo que, a semejanza de la suma, que finalmente es una función de n en R, el producto de escalar o del número real lambda por la función A es también, porque así lo estamos definiendo, así lo estamos construyendo, una función de dominio el conjunto de los números naturales y codominio el conjunto de los números reales. ¿Cuál es la regla de correspondencia de esta función? Pues aquí está establecida a cada número natural n, que estoy aquí otra vez, igual que con la suma, que lo estoy escribiendo o denominando con la n minúscula, ¿qué es lo que le va a hacer esta función lambda.a? Que es lo que digo, es lo que aquí uno puede leer, ¿qué es lo que le hace la función lambda.a al número natural n? Pues aprovechando que estamos en el conjunto de los números reales, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es tomar a lambda y multiplicarlo por a evaluado en n, siendo a, como bien lo establecimos, previamente una función de n en R. Entonces, A puede ser evaluada en este n que hemos tomado aquí. Es un número real, porque así hemos tomado a la función A, y pues lo podemos multiplicar a este número real por lambda. Entonces, aquí está implícito
de manera implícita estamos utilizando el producto en los números reales. Entonces, fíjense, la suma de funciones está en términos de la suma definida en los reales y el producto de un escalar lambda por una función A está definida en términos del producto de los números reales. Y entonces la afirmación es que este conjunto, el conjunto de funciones de n en R, acompañado de esta suma que acabamos de definir y de este producto, que es el que acabamos de definir aquí, es un espacio vectorial real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues establecer, checar puntualmente, punto a punto, las propiedades que debe de satisfacer un espacio vectorial. Si punto a punto esta terna satisface estas condiciones, las que ya hemos estado revisando y leyendo, entonces será un espacio vectorial. Si alguna de esas condiciones, con una de esas condiciones que falle, si alguna de estas condiciones falla, entonces no puede ser un espacio vectorial real, con una que falle, ¿ok? Bueno, aprovechando para que se entienda un poquito más esta forma de ver a las sucesiones como funciones, aquí unos dibujitos, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor, ¿no? La situación. Fíjense, aquí estoy tomando la sucesión alfa subíndice n igual a la sucesión n. Es decir, alfa 1 es precisamente el número real 1, alfa subíndice 2 es el número real 2, alfa subíndice 3 es el número real 3, y así nos vamos, ¿ok? Alfa subíndice n es precisamente el número real n. Entonces, si yo pienso a esta sucesión alfa subíndice n como una función y la quiero graficar, entonces voy a tener algo de esta naturaleza, ¿sí? Precisamente, esta sucesión vista como función, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tomar al número natural n y su imagen va a ser precisamente n misma. Es decir, esta sucesión vista como función es una especie de identidad, o es una identidad, es la identidad discretizada, la identidad discreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, si aquí yo tengo el número 1, entonces la imagen del 1 bajo alfa subíndice, bajo la función determinada por alfa subíndice de n, va a ser precisamente aquí el 1. Si aquí está el número 2, entonces la imagen de la función establecida o definida a partir de la sucesión alfa subíndice n será precisamente el número 2 y así, ¿verdad? Entonces, precisamente, esto que les estoy dibujando aquí, esto que dibujé aquí, es la gráfica discreta, y tiene que ser discreta, de esta sucesión vista como función. Espero que quede claro. Si no queda claro, pueden comentarme, por favor. Si les queda claro, más o menos, por qué esta vendría a ser la gráfica de esta sucesión vista como función. Ahora, si nosotros vemos a esta misma sucesión como acostumbramos a verla, es decir, como en cálculo, entonces simplemente dibujamos la recta real. Aquí está, hagan de cuenta que esta es la recta real, y pues alfa 1 es el número 1, este es alfa 2, este es alfa 3, este es alfa 4, alfa 5, alfa 6, bla, 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 alfa subíndice n, ¿verdad? Que le corresponde número natural n, ¿sí? Entonces, esta es una perspectiva más común, porque precisamente esta última forma de visualizar a una sucesión, pues probablemente sea la mejor manera para identificar o para entender mejor si esta sucesión converge o diverge. En este caso diverge, ¿verdad? Diverge hacia infinito. Entonces, es a pura conveniencia, ¿no? Otro ejemplo. Profe, sí, adelante. digamos entonces, eh,
El motivo principal por el cual vemos las sucesiones en cálculo de esa manera y no graficándolas es para ver si divergen o convergen a un punto o algo, que es lo que más nos interesa de una sucesión. Ajá, exactamente. Es una forma de verlo, efectivamente. En cálculo, lo que nos interesa de una sucesión es su tipo de convergencia, ¿cierto? Es la experiencia que han tenido, ¿no? Entonces, y luego nos interesa también en cálculo, desde la perspectiva del cálculo, pues ver la aritmética de las sucesiones para establecer criterios de convergencia de suma de sucesiones, de diferencia de sucesiones, de un cociente de sucesiones, de un producto de sucesiones, etcétera. Entonces, esta forma de ver a las sucesiones como aquí en la recta real, de hecho, si se dan cuenta, esta forma de ver las sucesiones desde el punto de vista de cálculo, es del cálculo, perdón, ¿sí? Es simplemente tomar la imagen de esta función, o sea, es tomar esto de acá, ¿cierto? Esto de acá, esta línea de acá, viene a ser precisamente todo lo de acá, ¿sí? Todo esto de acá, o sea, solo estamos tomando una parte de la gráfica de la Ah, función. ok. ¿Sí? Ok, excelente, gracias. Entonces, gracias por preguntar. Entonces, ¿y por qué lo vemos así? Porque pues precisamente esto nos ayuda, esta forma de visualizar a las sucesiones, como en cálculo, pues nos ayuda a entender un poquito mejor de manera visual, ahora sí, permítanme decirlo así, de manera visual, pues la convergencia o divergencia. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesa por el momento, desde el punto, hagan, esto es desde los lentes del cálculo, ¿sí? Hagan de cuenta que tienen ahí sus gafas y sus gafas dicen ahí cálculo, entonces cuando se ponen las gafas de cálculo, ven esto de aquí, ¿no? Ven esto de acá. Pero cuando se ponen las gafas de álgebra lineal, tienen ahí sus gafas que dicen álgebra lineal, entonces una sucesión la ven así, ¿sí? Ya ven el panorama más completo, pero no por ello mejor, ¿verdad? Otro ejemplo es este de acá, la sucesión B subíndice n, que viene a ser la sucesión menos 1 elevado a la n. Beta, perdón. Entonces, beta subíndice 1 es menos 1 elevado a la 1, que es menos 1. Beta subíndice 2 es menos 1 al cuadrado, que es 1. Beta subíndice 3 es menos 1 al cubo, que es menos 1. Beta subíndice 4, ¿sí? Beta subíndice 4 es menos 1 a la 4, que es 1, y así nos vamos, ¿ok? Entonces, esta sucesión de aquí, vista como función, ¿sí? Vista como función y al graficarla, entonces tenemos este dibujito de acá, ¿sí? Beta, la función que surge a partir de esta sucesión beta subíndice n, evaluada en el 1, pues da menos 1, ¿verdad? Y aquí está, aquí se ve. Evaluada en 2 da menos 1 al cuadrado, que es 1. Evaluada en 3 da menos 1 al cubo, que precisamente es menos 1. Evaluada en 4 da menos 1 a la cuarta, que es precisamente 1. Evaluada en 5 da menos 1 a la quinta, que es menos 1. Evaluada en 6 es menos 1 a la sexta, que es 1. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, esta es la gráfica de la sucesión vista como función. Entonces, si ustedes ven esta sucesión con las gafas de álgebra lineal, pues tienen esta representación geométrica. Ahora bien, si vemos a esta misma sucesión, pero desde la perspectiva del cálculo, es decir, si ahora se quitan las gafas de álgebra lineal y se ponen las gafas de cálculo, entonces pues tienen una especie de puntito que salta. Empieza menos 1, salta a 1, se regresa a menos 1, salta otra vez a 1, menos 1, y está saltando así, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es esto lo que vemos en cálculo. Y otra vez, si se dan cuenta, es simplemente capturar en el eje de la Y, ¿sí? Pues la imagen de la función. O sea, realmente son estos dos puntos. Si lo razonan un poquito, se van a dar cuenta que en cálculo lo que interesa pues es esta parte de la gráfica, ¿sí? Entonces tenemos esto de acá. Bueno, continuando, no sé si hasta acá haya alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran decir. Me gustaría que
a ver, permítame, me gustaría que checaran precisamente este ejemplo, ya que les pase las notas, que efectivamente verifiquen puntualmente, que efectivamente esta terna de aquí, es un espacio vectorial real. Me gustaría que lo chequen, que lo hagan, si quieren verlo así, como tarea moral, ¿sí? Y sobre todo, con el objetivo de que se vayan entrenando en esto de verificar cuando algo es un espacio vectorial, en este caso un espacio vectorial real, que vayan checando punto a punto si esta terna satisface las condiciones para hacer un espacio vectorial real. A todos les queda claro qué es lo que tienen que hacer para checar que esta terna, esta terna es un espacio vectorial real. ¿A todos les queda claro o hay alguien que no tenga en claro qué es lo que tiene que hacer? Supongo que tenemos que checar que cumplan las condiciones de un espacio vectorial, ¿no? Como venía en el libro. Exactamente. Van a abrir el libro, se van a ir a la definición de espacio vectorial, ¿sí? A la definición de espacio vectorial que está en la página, ¿cuál creo? La 84 me parece, en la página 84. Y ahí ve, 84. gracias, José. Sí, el 84, muchas gracias. Y entonces la definición dice, bueno, para que un conjunto B acompañado de dos operaciones, una suma y un producto por escalares o producto por escalar, sea un espacio vectorial, tiene que satisfacer, inciso I, que la suma sea cerrada en B. Inciso 2i, que el producto por un escalar sea el producto por un escalar, al tomar un escalar lambda y un vector B, cuando los multiplico, me tiene que dar un vector del conjunto B mayúscula, ¿verdad? El punto número 3, me parece, el punto número 3 es la existencia de un neutro para la suma, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tendrían que indicar quién va a ser en este conjunto de aquí, ustedes tienen que proponer quién va a ser el neutro, ¿verdad? ¿Quién creen que sea el neutro en este conjunto? ¿Quién va a ser las veces de neutro? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que ingeniárselas para establecerlo. Y si funciona, si ustedes dicen, esta función de dominio n y codominio de los reales me sirve como neutro. Entonces, deben estar seguros, ya una vez que encuentren el neutro, que ese es el único, si funciona, entonces es la única función de n en R que va a ser el neutro, ¿sí? Porque ya nosotros, de manera general, establecimos que en dado caso de que exista un neutro, este es único. ¿Ok? Luego sería ver, por ejemplo, que la suma es conmutativa, ese es el punto número 5, me parece. El punto número 6, bueno, la cerradura, precisamente la cerradura del producto por un escalar, es decir, que si yo tomo un escalar y un vector, al multiplicarlos me tiene que dar un vector. ¿Sí? Y en este caso, lo que tendremos que checar es que cuando yo tomo una función de dominio n y codominio r y la multiplico por un escalar, pues tengo que producir a partir de eso, tengo que producir una función de dominio n y codominio r. Y por definición así es, ¿verdad? Entonces ese punto pues ya lo tenemos prácticamente por definición o por construcción. Si va quedando claro, luego tendrían que irse al punto número 7 y ver, por ejemplo, una de las distributividades, ¿verdad? De la suma en relación al producto por escalares, y el punto número 8 también es una distribución, ¿verdad? El punto número 9 es que el producto por escalares es asociativo, y el punto número 10, o sea, la propiedad 10, el axioma número 10, es que un número real 1 multiplicado por cualquier vector, en este caso por cualquier función de n en R, no le hace nada a la función que hayamos tomado. Entonces tienen que checar puntualmente cada uno de estos puntos y estar seguros que se satisfacen cada uno de estos puntos. Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Sí queda claro para todos? Al menos la idea general de qué es lo que tienen que hacer. Desde luego, ya que se enfrentan al problema, ahí ya van a empezar a ver este problema, bueno, quizás ya más problemas a la hora de escribir, pero
Lo que me interesa es, en primer lugar, que puedan comprender, que se les quede en la mente que es un espacio vectorial, qué propiedades satisface y que pues se vayan entrenando a la hora de escribir cuando algo es un espacio vectorial. ¿Sí? Que vayan entrenando ahí la escritura. Entonces, eso es lo que me interesa y por ello les pido que sí hagan este ejercicio y que si es posible que nos los manden, ¿sí? Y que lo tomen como tarea moral. Ya saben que si nos mandan estos ejercicios de tarea moral, pues nosotros los vamos a tomar en cuenta. No, no tienen una calificación precisa, pero sí los vamos a tomar muy en cuenta. Bueno, eh, el ejercicio está, este ejercicio pues no está en Classroom, pues tendría, bueno, lo platico aquí y pues para que estén atentos, ¿no? A las clases y bueno, de hecho aquí voy a dejar la tarea moral. Permítanme, si por aquí hay un color, a ver. Ya que chequen las notas, ya ven que les estoy subiendo todas las notas, al ratito que chequen estas notas, aquí van a ver tarea moral, ¿no? Perfecto, excelente. Sí, gracias, Samantha. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran decir? ¿Para todos es claro el ejercicio? ¿Para todos es claro qué es lo que tienen que hacer? ¿O alguien todavía tiene dudas? Bueno, continúo. Si hay alguna duda, con todo gusto. Bueno, entonces, algo que quiero señalar y que quizás los oriente un poquito es lo siguiente. Lo voy a escribir. Este resultado, o sea, el hecho de que, bueno, lo voy a escribir, ¿no? El hecho de, pero no quiero el rojo, quiero blanco, ahí está. El hecho de que la terna F, N, R más puntito sea un espacio vectorial real, eh, se debe en gran medida al hecho de que R, o sea, la recta real con la suma usual y el producto usual de reales es un espacio vectorial real. ¿Sí? Y precisamente por eso hacía un poquito de hincapié en esto de que tanto la suma como la suma como el producto por escalares, ¿sí? Están definidos en términos de la suma de números reales y el producto de números reales, respectivamente. Entonces, de algún modo, por lo que ya previamente habíamos comentado, uno esperaría que las propiedades de espacio vectorial que posee este conjunto, las funciones de n en R, de algún modo sean heredadas por las propiedades de espacio vectorial del conjunto de los números reales. Estas propiedades de espacio vectorial del conjunto de los números reales están contenidas en la axiomática que les presenté de los números reales. ¿Sí? Chequen, por favor, chequen esta axiomática que les presenté de los números reales, cotéjenla, por favor, hagan la comparación con los axiomas de espacio vectorial y caigan en la cuenta de que los números reales, con estos axiomas, también forman, o este conjunto forma, el conjunto de los números reales, forma un espacio vectorial real. ¿Sí? Por favor, quiero que también chequen eso. Les estoy encargando varias cosas porque es importante que por su propia cuenta lo reflexionen, lo mediten, se den el tiempo para leer este material y cualquier duda que tengan, pues que se comuniquen con nosotros. ¿Sí? Que se comuniquen con nosotros para ir aclarando sus dudas. ¿Sí? Pero es importante que ustedes mismos vayan checando este material. Bueno,
Entonces, eso es lo que precisamente cuando les caiga el 20, si es que no les cayó ya de esto que estoy comentando, entonces probablemente estén de acuerdo conmigo en esto que acabo de escribir aquí, ¿sí? De que el hecho de que R sea un espacio vectorial le da chance a este conjunto de ser, bueno, a esta terna de ser también un espacio vectorial real a través de esta especie de herencia. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, y fíjense que esto que acabo de decir se va a entender mejor una vez que ustedes ejerciten, bueno, hagan estos ejercicios que les pido, tenemos lo siguiente. Podemos generalizar un poquito más esto. Lo voy a escribir más o menos así. Más aún, entonces, fíjense la importancia que tiene la práctica, ¿no? El practicar nosotros mismos, como suelen decir por ahí algunos profesores, arrastrar un ratito el lápiz para poder llevar a la práctica, digamos así, al menos en la Perdón, escritura, Luis. todo esto. Adelante, ¿qué? Perdón, soy yo. José, oye, ¿me dejas decir algo nada más rápido? Sí, Ah, Valeria, ¿estás por ahí? Este, ya ves que en tu tarea moral tú escribiste tu conjunto B más punto y el cero. Entonces, es lo que te decía ayer. Las estamos manejando como ternas aquí. Está claro el ejemplo. Nada más era un comentario respecto de la tarea moral. Ya, perdón, Luis, gracias. sí, muchas gracias, José. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Ok, dado cualquier, bueno, y de hecho, fíjense que todo esto que estoy diciendo, todo esto que estoy comentando, en realidad no estoy, está, es muy oportuna la estructura de espacio vectorial de R, más sin embargo, bueno, creo que se dice así, o sin embargo, la estructura que pueda tener N no la hemos tomado en cuenta, ¿verdad? No hemos tomado en cuenta la estructura de N, salvo el orden, pero pues para una sucesión, ¿verdad? Porque en el fondo la sucesión está ordenada. Pero de ahí en fuera no estamos tomando en cuenta fuertemente o de manera esencial las propiedades aritméticas de los números naturales. De hecho, como decía José el viernes, pues en sí el conjunto de los números naturales nos sirve como una especie de contador y ya, ¿cierto? Para establecer un cierto tipo de orden, pero en sí tampoco, el orden tampoco es de gran relevancia, tampoco es de gran relevancia el orden, de hecho no tiene ninguna relevancia. En cambio, como lo acabo de señalar, la estructura de R como espacio vectorial sí es bien importante, es súper importante. Entonces, esto nos lleva a establecer lo que probablemente sea verdad, que es lo siguiente. Dado cualquier conjunto, lo voy a poner no vacío para que tenga interés, cualquier conjunto no vacío, D, ¿sí? D de dominio, el conjunto voy a poner así también, F de funciones de dominio D y codominio de los números reales, ¿sí? Junto con las operaciones mm, eh, lo voy a poner aquí, eh, F más G de X igual a F de X más G de X para cualesquiera F, G, Sí, Roberto. y para cualquier X en R, ¿sí? Alguien preguntó algo, ya no vi. Respondieron, a ver, permítanme un momento, por favor. Sí, efectivamente.
F de funciones, efectivamente, D de dominio y R de los reales. Sí, efectivamente, exactamente eso, Roberto, gracias. Sí, y ya ven que a veces sí nos ayuda un poquito la notación, ¿no? O bien nos puede afectar si utilizamos una notación muy fea, nos puede confundir, pero si buscamos una notación amable, incluso nos puede ayudar para los razonamientos, ¿no? Para entender conceptualmente las cosas. Esta es la suma de funciones, bueno, de estas funciones particulares de dominio D y codominio los números reales, y lambda.f de x igual a lambda por f de x para cualquier f, bueno, aquí le puse, a ver, para no, es que también, aquí ya le puse el elemento, bueno, le pongo aquí elemento, para cualquier función aquí y para cualquier función aquí, permítanme, para cualquier función aquí, para cualquier escalar lambda y para cualquier número real x. Ok, entonces fíjense que aquí estoy definiendo, de hecho aquí como les comentaba, podría poner los puntitos de que precisamente estoy definiendo esta suma y estoy definiendo este producto por escalares. Otra vez, esta suma de aquí está en términos de esta suma en R. Y este producto por escalares está en términos del producto en R. Entonces uno esperaría que teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar previamente, que esto también jale como un espacio vectorial, ¿verdad? Pero ya un espacio vectorial, o sea, otra vez la terna, a ver cómo, permítanme. Bueno, aquí lo pongo, es un espacio vectorial. Es decir, bueno, lo escribo para hacer, aunque sea un poquito repetitivo, pero para que quede todo bien claro, es decir, la terna es un espacio vectorial real. Y como pueden observar, ya es esta terna generaliza a esta terna de acá, a la que acabamos de definir, ¿verdad? De las funciones de n en R, a esta terna de aquí. ¿Por qué? Porque en particular D puede ser el conjunto de los números naturales. Si D es el conjunto de los números naturales, pues entonces ya tenemos el ejemplo anterior, ¿verdad? Si D es el conjunto de los números naturales, pues tenemos el ejemplo anterior. Entonces, también es importante checar que esta terna es un espacio vectorial real. Esto no se los voy a dejar de tarea moral. Esto sí va a ser un ejercicio para su tarea examen, la que ya pronto les voy a dejar. Ese sí lo voy a escribir, o sea, voy a escribir la tarea examen así de manera formal y se las voy a asignar en el Classroom, ¿no? Pero para que ahorita más o menos tengan una idea de cuál va a ser uno de los ejercicios de esta tarea, pues es demostrar que esta cosa es un espacio vectorial y de hecho, pues si hacen este ejercicio, el de los naturales, cuando des los naturales, pues ya prácticamente es copiar lo que hayan hecho en esta tarea moral, ¿no? Pero bueno, ya se dan cuenta, pues es una generalización que pues viene más o menos de manera natural, haciendo estas observaciones previas, ¿verdad? De que lo importante es la estructura de R como espacio vectorial y que la estructura de N, pues en realidad no nos interesó, ¿sí? Entonces, esto da pie a una generalización todavía más amplia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que importa aquí para obtener este espacio vectorial
es pues la importancia que tiene la estructura de R como espacio vectorial, es decir, desde luego R tiene una estructura de campo, pero aquí nosotros estamos poniendo atención en la estructura de espacio vectorial de R, o sea, R tiene estructura de campo, R tiene estructura de espacio vectorial real. Estamos poniendo atención, nos estamos enfocando en la estructura de espacio vectorial de R, ¿sí? Entonces decimos lo siguiente. Esto sugiere aquí lo pongo sugiere porque hay que checarlo, sugiere la siguiente generalización. La siguiente generalización. Permítanme, sean de un conjunto no vacío B más puntito, un espacio vectorial real, y f de B, el conjunto de todas las funciones de dominio D y codominio el espacio vectorial B, de D en B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí, entonces, f de V es un espacio vectorial real es un espacio vectorial real si se definen adecuadamente las operaciones ¿cuáles operaciones? Suma y producto por escalares, ¿verdad? Sobre este conjunto. ¿Cómo ven? Sí, más o menos les queda claro qué es lo que qué es lo que les quiero comunicar. Sí queda claro que ya con esto último que acabo de escribir, generalizamos por mucho el espacio vectorial de las sucesiones reales, que esto último, en caso de ser cierto, es decir, en caso de ser cierto que esta cosa, a esta cosa le podamos asignar una estructura de espacio vectorial. Entonces, es un espacio vectorial que tiene como caso particular, como una instancia particular, el espacio vectorial de las sucesiones reales. ¿Sí les queda claro a todos esto que estoy diciendo, esto que estoy afirmando? No lo estoy probando, pero bueno, sí, es verdad, es cierto. ¿Les queda claro más o menos, al menos desde ya como una idea? O sea, Al menos la idea más o menos. excelente, Roberto, excelente. Perfecto. Yo creo que estoy seguro que esa idea que tienen la van a sentar muy bien una vez que escriban lo que les he pedido. Si ustedes escriben puntualmente este ejemplo de la sucesión, no, este ejemplo, perdón, de las funciones de n en R, que demuestren que efectivamente es un espacio vectorial, entonces creo yo que como fichitas de dominó van a caer esta última generalización, estas dos últimas generalizaciones, ¿no? Van a caer como fichitas de dominó. Pero lo que me interesa es que lleven esto, que lo escriban, como hace rato comenté, que lo escriban y que luego, por favor, me comuniquen sus dudas, ya sea a mí
o a cualquiera de los ayudantes. ¿Sí? A Christopher le pueden escribir un correo si quieren, si tienen dudas, si quieren comunicarse con él, por favor escriban un correo. Los invito a que también le escriban a él, también a José o a mí, ¿ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Quiero que por favor pongan esto en práctica y que si de ser necesario, si hay que escribir aquí los detalles, que muy probablemente será necesario, que sea a partir de sus dudas, ¿sí? A partir de lo que ustedes trabajen desde hoy mismo, ¿sí? Que podamos trabajar esto, pero a partir de sus dudas para que les quede todavía más claro. Voy a proceder con otro ejemplo, uno más sencillo, ¿sí? Entonces, como se darán cuenta, es importante que traten de hacer esto que les he indicado. Demuestre que el conjunto de los puntos del plano del plano cartesiano, o sea, de R2, el plano analítico, como le hemos llamado, pertenecientes al eje Y, o sea, estos de acá, este conjunto de puntos, determinan un espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en R2. Las operaciones definidas en R2, ustedes ya las conocen bien, ¿no? Ustedes ya conocen muy bien estas operaciones, o sea, la suma de dos parejas ordenadas o de dos vectores en R2 es coordenada a coordenada, el producto de una pareja ordenada de un vector de R2 por un escalar es un escalar lambda, digámoslo así, es el vector cuya primera coordenada es lambda multiplicado por la primera coordenada del vector original y la segunda coordenada es lambda multiplicado por la segunda coordenada del vector original. ¿Sí? Entonces, esto es, en pocas palabras, las dos operaciones de R2 para convertirlo en un espacio vectorial. Entonces, a ver, vamos a checar puntualmente. Entonces, lo primero que es, ¿qué es lo primerito que hay que checar? Ya tenemos, se supone que a este conjunto le vamos a asignar, le vamos a heredar las operaciones de R2, ¿verdad? Entonces ya tenemos la suma en este conjunto y ya tenemos el producto por escalares en este conjunto. Ya tenemos establecidas esas dos operaciones. Estas dos operaciones efectivamente son cerradas en este conjunto. ¿Son cerradas en este conjunto estas operaciones? ¿Qué opinan? La suma y el producto por escalares de R2 heredadas a este conjunto, ¿son cerradas? Pues pareciera que sí, ¿no? Porque si los vemos como vectores, pues sería ambos vectores siempre estarían sobre el mismo eje Y, siempre. Y al sumarlos, pues Exactamente, nada ¿no? más Ajá, juntaríamos su longitud. efectivamente, son cerradas, ¿no? Permítanme, ¿alguien quiere entrar? Son cerradas. Entonces, eso ya no lo discutimos, no discutimos que son cerradas, entonces eso ya lo tenemos. Por ejemplo, entonces el punto 1 de que la suma es cerrada, pues ya está dado, ¿no? Ya la suma está cerrada. Vamos a ponerle a este conjunto B si quieren. La suma, a ver, número 1, la suma es cerrada en B, efectivamente, ¿no? Punto número 2, la suma es asociativa. La suma es asociativa en B. A ver, ustedes díganme, vayan diciendo ustedes, ¿le pongo palomita o lo checamos? A ver, ustedes díganme.
Rápido, díganme. ¿Le pongo palomita o lo checamos? Hay que checarlo, ¿no? Va, hay que checarlo. Entonces, sean, vamos a ponerle así, 0,y1, o sea, voy a tomar dos elementos del conjunto B, ¿sí? Que son las parejas de la forma 0,y, 0,y1 y 0,y2 no, no, necesito 3, ¿verdad? Necesito 3, permítanme, necesito 3. 0,y1, 0,y2 y 0,y3 en B. Entonces, ok, voy a sumarlo así, ¿no? Primero sumo 0,y1 más 0,y2 más, aquí pongo los paréntesis porque voy a checar la asociatividad, más 0,y3. Esto es igual, según las reglas ya previamente establecidas, esto es igual a 0,y1 más y2, si estoy bien, o sea, estoy sumando estos dos vectores. Si los sumo coordenada a coordenada, la primera coordenada es 0, la segunda coordenada es y1 más y2, más 0,y3. Esto es igual a 0,y1 más y2 más y3, ¿cierto? Esto a su vez es igual a 0,y1, aquí aplico la asociatividad, dado que y1, y2 y y3 son números reales, voy a aplicar la asociatividad de la suma de los números reales para esta igualdad, esta última igualdad, ¿no? Y1 más y2 más y3, esto a su vez es igual a 0,y1 más 0,y2 más y3, ¿sí? Fíjense que aquí estoy otra vez usando la definición de suma en el conjunto V, ¿verdad? Y esto a su vez es igual a 0,y1 más 0,y2 más 0,y3, ¿sí? Que es precisamente a lo que queríamos llegar, ¿sí, verdad? Sí, efectivamente. Entonces, o sea que los paréntesis, estos paréntesis, los podemos mover, ¿verdad? Y es lo que hicimos aquí. Están ahora movidos hacia acá. Pero fíjense otra vez, fíjense que, y esto está muy relacionado con lo primero que les comentaba. El hecho de que esta suma sea asociativa depende fuertemente del hecho de que la suma de los números reales es asociativa. Entonces hay una especie de herencia. A esto me refiero con herencia. Entonces, para todos queda claro que ya checamos el punto número 2. Bueno, podemos concluir, por lo tanto, la suma es, bueno, aquí con mayúscula, ¿no? Por lo tanto, la suma es asociativa en B. Ok. Punto número 3, existe un elemento neutro. Punto número 3. Existe un elemento neutro para la suma. ¿Qué hago? ¿Le pongo palomita o lo hacemos? Díganme rápido. Palomita, ¿no? Está. Efectivamente, sería la pareja 0,0. Perfecto, palomita. Punto número 4. Punto número 4. Cada elemento tiene un inverso. ¿Cómo ven? ¿Palomita o lo hacemos? Ustedes díganme. Pues, por ejemplo, si un vector sería 0,y, pues el otro sería 0, menos y, ¿no? Siempre. Efectivamente, así como lo escribió, creo que Ángel, ¿no? Creo que fue Ángel quien lo escribió. A ver, lo escribo rápidamente. En efecto,
dado 0, y en B, su inverso es 0, menos y, que también pertenece a B, ¿verdad? Su inverso aditivo, ¿no? Inverso aditivo. Ok, entonces fíjense que otra vez el hecho de que en B, dada la suma, esta suma que ya establecimos, que cada elemento de B tenga un inverso aditivo, en el fondo se debe a que los números reales se cumple esta condición, que cada número real tiene un inverso aditivo. Entonces también hay una especie de herencia. Número 5, la suma es conmutativa. Número 5, la suma es conmutativa. ¿Qué hago? ¿Le pongo palomita o todos están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿O qué dicen? Palomita, ¿no? Palomita, va, chido, va, palomita. Y si lo reflexionan un poco, ya los que dijeron que palomita es porque en el fondo saben que la suma es conmutativa precisamente porque en el conjunto de los números reales la suma es conmutativa. En el fondo se debe a eso, ¿verdad? Número 6, el producto de un vector por un escalar produce un vector. Eso también por definición, ¿verdad? Por cómo se ha definido el producto por escalares. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo escribo y lo pongo que por definición, el producto de un vector, el producto de un vector por un escalar produce un vector. Le pongo palomita porque pues es prácticamente la definición, ¿va? Número 7. ¿No faltaría decir que es un vector pero en V? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, a ver, lo escribo. Sí, de hecho sería el producto de un vector. Muchas gracias. En V, acuérdense cómo es V. Muchísimas gracias. Es un vector en V, en V. ¿Ok? Sí queda claro para todos, perdón, entonces, sí ya queda súper claro. Sí, y algo que más o menos noto es que, por ejemplo, todo esto que estamos, bueno, V es como un subconjunto, ¿no? Del espacio vectorial R2, pero, Efectivamente, pero también a su vez es otro espacio vectorial. efectivamente, esa observación que haces tú apunta a una parte súper importante del estudio de los espacios vectoriales, que son los subespacios vectoriales. Resulta que este V es un subespacio vectorial del espacio vectorial R2. Es un ejemplo de un subespacio vectorial de un espacio vectorial pues más grande, ¿no? Por decirlo de algún modo. Efectivamente, esto apunta a este concepto súper importante de subespacio vectorial. Más adelante vamos a ver este concepto, en la medida de que lo necesitemos lo vamos a ver. Por el momento no quiero ahondar en él porque tengo otros objetivos que van más relacionados con el curso, pero en el momento en el que necesitemos el concepto de espacio vectorial, pues lo vamos a traer al curso y lo platicamos un ratito, ¿sí? Por lo pronto, si ustedes tienen interés en este concepto de subespacio vectorial, lo pueden checar libremente en el libro de Ana Irene, ¿no? Precisamente donde viene la definición, de donde sacamos la definición de espacio vectorial. Ustedes le pueden echar un ojo, ¿no? Pero no es indispensable por el momento. Muchas gracias, Roberto. Creo que fuiste tú, Roberto Escalona, por esta Sí, observación. Muchísimas gracias. Número a 7. usted. Gracias. El producto por un escalar se distribuye. A ver, lo pongo aquí. Número 7. El producto de un escalar se distribuye sobre la suma de vectores.
sobre la suma de vectores. ¿Cómo ven? Ay, ya le puse palomita, perdón, lo haciendo. ¿Le ponemos palomita o lo hacemos? Ustedes digan. ¿Lo hacemos? Ah, Perfecto. lo hacemos, excelente, lo hacemos, sí, 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 con mucho gusto lo hacemos. Ahí, aquí ando, ¿ok? Va, entonces empezamos. Sean 0y1, 0y2 en V y sea lambda un escalar, ¿vale? Entonces, hay que multiplicar, hay que multiplicar hay que multiplicar a lambda por la suma de estos dos vectores y ver lo que pasa, ¿no? Lambda por 0,y1 más 0,y2, ¿sí? Es igual a lambda por 0,y1 más y2, ¿sí? Y esto a su vez es igual a 0, bueno, sería lambda por 0, lambda por y1 más y2. Fíjense que cuando ya meto el lambda en las coordenadas del vector, ya estoy hablando de producto, pero en términos de los números reales, ¿verdad? Entonces esto es 0, lambda por y1, bueno, aquí va el puntito, más lambda por y2, pero este puntito, estos últimos dos puntitos que escribí son puntitos que están denotando el producto de números reales, ¿sí? Y esto a su vez es igual a, si se dan cuenta, es igual a 0, lambda y1, bueno, aquí está el puntito, más 0, lambda puntito y2, ¿sí? Y esto es igual a lambda 0y1 más lambda puntito 0y2. Y eso es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Y esto demuestra esta distributividad. Creo que así se escribe, ¿verdad? Y esto demuestra esta distributividad, lo cual demuestra esta distributividad. Lo cual demuestra, porque está la otra, ¿verdad? La otra distributividad. Número 8, el producto por un escalar. A ver, ya casi concluimos, aguántenme un poquito más. Solo para que quede bien claro, ¿no? Que es más o menos lo que tienen que hacer en la tarea, ¿no? En la tarea moral. Es más o menos seguir estos pasos. Desde luego, con mayor detalle, ¿sí? Más detallado aquí. Si lo hago muy detallado, bueno, lo puedo hacer tan detallado como ustedes me indiquen, ¿sí? Número 8, por eso les pregunto, ¿no? Número 8, el producto por un escalar. El producto por un escalar. Sí, ¿verdad? Ah, no, este es el que. Ah, no, sí, ¿verdad? A ver, ah, no, el producto. Sí, el producto por un escalar distribuye la suma de escalares. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos o ya merece palomita? Ustedes díganme. O sea, pero ahí, ¿dónde estaríamos metiendo los elementos de B? O sea, el Ajá, es vector. que cuando hablamos del producto por un escalar, estamos, bueno, cuando decimos, la operación producto por un escalar, estamos pensando en que hemos tomado un escalar lambda y un vector de V, ¿cierto? Entonces, Ah, ok, sería como lambda más alfa por un vector, ¿no? efectivamente Ah, ok, sería ok. lambda, digamos, sí, efectivamente, lambda 1 más lambda 2 por un vector de la forma 0, y, ¿sí? Efectivamente, a esto se refiere, ¿no? Efectivamente. ¿Está claro? Número 9, el producto por escalares. Ya casi terminamos, chicos. Chicos y chicas. El producto por escalares puede asociarse en cualquier forma.
¿Cómo ven? ¿Palomita o se rifan ustedes o nos lo rifamos aquí? Lo hacemos aquí. ¿Lo hacemos aquí? Va. Sí, así comentaron, ¿verdad? Que lo hagamos aquí. Sí. Ok, va, me late. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ok, entonces tomamos los escalares, sean lambda y digamos alfa, dos escalares, ¿sí? O sea, dos números reales, y sea 0, y, un vector, ¿no? Un elemento de V. Luego, pues, a ver, entonces la idea de fondo, o sea, lo que hay que checar es esta idea, ¿no? Que eh, eh, lambda alfa por el vector UV en cuestión es igual a lambda por, aquí está el producto por escalares, ¿no? Lambda puntito alfa V. Esta es la expresión general, ¿no? Donde este V es un elemento de un espacio vectorial abstracto. Esta ley es la que tenemos que demostrar en este caso particular. Entonces hay que hacer esto, ¿no? Primero esto. Lambda alfa por 0, y. Esto es igual a, por definición, 0, lambda alfa por y. Y ya estamos en el dominio de los números reales, ¿verdad? Al hacer el producto con las respectivas coordenadas, es decir, al estar situados en las respectivas coordenadas, las coordenadas del vector en cuestión, entonces ya estamos en el ámbito o en el dominio de los números reales. Entonces, este es un producto de números reales y sabemos que el producto de números reales es asociativo. Entonces, nuevamente hay una especie de herencia. Esto es igual a 0, lambda. Aquí aplico la asociatividad, alfa veces y, ¿ok? Y esto es igual a lambda por 0, alfa veces y. Permítanme, y esto es igual a lambda por alfa por 0, y. Y eso es precisamente a lo que queríamos llegar. Si se dan cuenta, si está claro, fíjense que esta última expresión es la análoga a esta última expresión, a esta de acá. ¿Sí queda claro para todos? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que queríamos llegar, ¿no? Y número 10, el número real 1, nada más lo escribo y esto sí ya les queda a ustedes, nada más para no dejarlo, y con eso concluimos. El número real 1 es el número real 1, funciona como neutro para el producto por escalares. Si le pongo palomita porque está sencillito, ¿ok? Entonces, espero que con esto ya más o menos les vaya quedando claro cómo es que hay que trabajar un espacio, cómo es que hay que trabajar los ejercicios que nos piden verificar que algo, que una cierta terna, es un espacio vectorial real, ¿ok? De todas formas, a pesar de que a varios les di palomita, si ustedes tienen duda en algunas de estas afirmaciones que les puse palomita, por favor díganlo, comuníquense con nosotros y resolvemos esa duda. No se queden con ninguna duda. ¿Okay? Termino la grabación y no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Si no, entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Profe, entonces... Sí, te escucho.